Bendecido amanecer tengan todos ustedes, que hoy podamos darle gracias a Dios porque hace su voluntad en nosotros cada mañana. Nos permite levantarnos agradecidos por poder abrir los ojos, respirar y buscarlo. Hoy el devocional nos hablará de la tercera cosa que Dios quiere busquemos en la palabra de Dios. Les saluda Jenny con una palabra para el Espíritu. El devocional hoy, 22 de febrero, nos enseña que Dios quiere que busques su voluntad. La palabra que nos respalda esta mañana está en Juan 5:30, que dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. ¿Qué dijo Jesús acerca de la voluntad de Dios? Y en esta palabra que dice: no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Ese es el principio de conformidad con el cual nos esforzamos para actuar desde que se nos reveló que tenemos un Padre Celestial y que su Padre Celestial existe. ¿Cuál es la voluntad de Dios según la lectura de Primera de Tesalonicenses 4:38? La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, y no en pasiones desordenadas, como la gente que no conoce a Dios. La voluntad de Dios es lo que Él nos manda a hacer. Esta es la voluntad de Dios, que nosotros podemos desobedecer y dejar de hacer. La voluntad de Dios respecto a su decreto la cumplimos, creamos en ella o no creamos. Pero respecto a sus mandamientos, es posible que fallemos y no los cumplamos. Pero la verdad es que cuando llegamos a los pies de Él, no necesitamos reconocer que debemos cumplirlo, sino que ya el Espíritu Santo nos guía a ser cumplidores de sus mandamientos. En la palabra de Colosenses 1:9 dice: por esta causa nosotros también, desde el día que lo oímos, no cesamos de rogar a Dios y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Cuando leí este versículo bíblico, me llegaba en la explicación de la Nueva Traducción Viviente que nosotros no sabemos cómo orar por otros. Nunca oramos por un misionero, nunca oramos por el líder de una iglesia, por quien la dirige, porque el Señor les siga llenando de sabiduría, o por aquel que estudia la palabra, o por el que nos trae palabra. Tal vez hoy les preguntaría: ¿cuántas veces alguno de ustedes han orado por mí? Porque mis fuerzas no desfallezcan, porque no deje de servirle al Señor. En este proceso somos bendecidos, pero tenemos potestades de las tinieblas también cada mañana que buscan generar planes para desanimarnos, para obstaculizarnos, para emperezarnos.
¿Y saben algo? Entrar a la página y ver solo unos poquitos me gustan. Y me pregunto, ¿quién valora el esfuerzo del tiempo invertido leyendo, escudriñando las escrituras, orando, madrugando, para llegar a ustedes con una palabra que los edifique, que les enseñe? Pero el que da aquí las fuerzas y la motivación y me las renueva cada mañana es Dios. Ese Dios que me fortalece, que me sostiene, que me renueva, que me apoya, que me guía, que me dice: un día empecé a usarte y llegará el día en que no solo te voy a usar, sino que también voy a probarte, porque te has sostenido en el tiempo y le has llevado a otros la palabra de vida que he dejado a vosotros, para que conforme a mi voluntad la oigan y hagan de ella un cumplimiento en obediencia y creyendo que lo que les ha prometido así será. Entonces pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios que Él quiere hagan cada uno de ustedes? En Efesios 5:17 la palabra nos dice: por lo tanto, no seáis insensatos, sino comprended cuál es la voluntad del Señor. Y diríamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Si hemos escuchado en palabra que hay momentos en nuestras vidas en los que Dios nos pide que hagamos algo que no entendemos, o, o de pronto nos pide algo con lo que no estamos de acuerdo. Y cuando haces esto, ¿es porque desconoces o porque conoces que Él tiene algo en mente para nosotros? Porque podemos estar diciendo que, que nos volvemos insensatos, necios, sordos? Eso no es con nosotros. La palabra de Dios tiene el poder de renovar nuestra mente, y con nuestra mente renovada podemos comprobar cuando las cosas son la voluntad de Dios. Y Romanos 12:2 nos lo afirma: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso, cuando anhelamos algo y no llega en nuestro tiempo, llega en el tiempo perfecto de Dios, conforme a su voluntad. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, muchos tal vez coinciden con que es difícil conocerla o saberla, mucho más entenderla. Pero todos debemos saber que Dios nos ha revelado cuál es su voluntad a través de las Escrituras. Y por eso nos invita que la conozcamos a través de ella. En el Salmo 143:10 dice algo tan lindo: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Cuando leas tu Biblia, presta mucha atención a los versículos que hablan acerca de las cosas que Dios quiere. Presta mucha atención a las cosas que Dios aprueba y desaprueba, a las cosas que dice no y a las cosas que dice sí. Porque las cosas que dice la Biblia siempre serán la voluntad de Dios. En Primera de Tesalonicenses 5:16-18 la palabra dice: o nos invita a hacer esto que es su voluntad. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Aquí hay una verdad. Aquí Él nos muestra qué es lo que quiere de nosotros, que no dejemos de orar,
de ser agradecidos, de estar siempre alegres, gozosos. Y también nos dice que en Primera de Tesalonicenses 4:3 nos habla de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Por eso el Espíritu Santo es el único que nos da dominio propio, que nos da un corazón manso, comprensible y que nos permite que la fe de que si obramos bajo su voluntad, obtendremos la vida eterna. En Primera de Pedro 2:16 la palabra dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cuántos pelean? ¿Cuántos discuten sin necesidad de ofender a nadie? ¿Cuántos pelean porque se da a conocer la palabra de Dios? ¡Qué ignorancia! ¿Y qué dice la Biblia sobre ese hombre insensato entonces? Existe en la Biblia la parábola del rico insensato. También fue llamada parábola del rico necio o del rico tonto. La encuentran en Lucas 12, 13, 21. Es una de las parábolas de Jesús que se encuentra únicamente donde se refleja el error de darle mucha importancia a la riqueza, porque de allí caemos rapidito en la avaricia. Por eso Dios siempre es paciente. Si Él sabe que es el dueño del oro y de la plata y de todo lo visible e invisible, ¿y qué espera Él? Lo dice su palabra en Proverbios 3, 4, 5. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Hay veces que tenemos que tomar decisiones importantes y nunca miramos o consultamos con Dios. Nunca le preguntamos, Señor, ¿usted qué piensa de esto? Señor, ¿usted qué haría en esta situación en la que estoy? Porque el secreto de aprender a someternos en su voluntad es porque Él sí sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe lo que anhelamos alcanzar por nosotros mismos, pero es en Él en quien debemos confiar los anhelos y repetirnos siempre, amado Dios, yo sé como dice tu palabra, que tus pensamientos son de bien y no de mal. Haz conforme a tu voluntad en mi trabajo, en mis hijos, en mi esposo o esposa, en mi deuda, en mi enemigo. En todas las áreas de la vida Él quiere actuar. Así que si vemos la palabra de Proverbios, utilicemos el conocimiento y la inteligencia para compartirla con Él. Discuta ese proyecto como si Dios fuera su socio ideal. Lo que a Dios no agrada nunca será su voluntad. Y a través de la Biblia podemos saber también qué no le agrada. Les dejo esa tareita. O tal vez una mañana de estas les cuente que no le agrada y por eso no obra su voluntad en nosotros. Lo que no nos conviene no es la voluntad de Dios. Lo que es conveniente lo es. Lo que nos aleja de Dios no es la voluntad de Él. Todo lo que es contrario a sus mandamientos no es su voluntad. Pero que lo obedezcamos es su voluntad. Que no infringamos su ley, porque Dios nos dice que hagamos y esa es su voluntad. Así que hoy les invito a desempolvar la Biblia, ese tesoro grande que tienen en el baúl de los recuerdos, en el cuarto de San Alejo, en esa caja, y busquemos esas tres cosas de las cuales Él nos ha revelado durante estos 3 días: la verdad, a Él mismo y su voluntad. Vamos a presentar esta mañana ante nuestro Padre Celestial un corazón dispuesto, un corazón arrepentido, humillado. Cierre sus ojos. Si se quiere arrodillar, hágalo y sienta cada una de las expresiones que voy a orar. Repítalas, porque hoy voy a orar conforme a la palabra de Dios.
de Mateo 6, 9, 13. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, Tengan sino un líbranos del maligno, bendecido día. porque tuyo Que son hoy el reino sea y el un poder y día la en gloria victoria, para un día siempre. de reflexión. Y Gracias, hablo de Señor, por esta victoria en la palabra. mente, Gracias, en Señor, esos por estos pensamientos 3 que maravillosos necesitamos días, arrancar. por presentar, Señor, en Bendiciones. el camino este conocimiento, porque tú nos llenas de sabiduría, que es ese temor a Dios. Yo sé que a partir de hoy veremos una Biblia y tendremos la oportunidad de mirar hacia lo alto y decirte, voy a abrirla para saber hoy qué me quieres decir, Señor. Alabado seas, Padre y poderoso Rey, en este tiempo en el que te necesitamos tanto. Ven en nuestro auxilio, ven en nuestra ayuda. Tú permaneces a nuestro lado y nosotros somos indiferentes a tu presencia. Señor, perdónanos. Haz que el Espíritu Santo se levante como un rayo de fuego, Señor, sobre nosotros para que nos despierte y nos sacuda de lo que nos estamos perdiendo. El tiempo perdido, Señor, perdónanos. Ayúdanos a enamorarnos cada día más de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. No olviden compartir esta palabra. Yo sé que hay muchos a los cuales podemos edificar. Y esta vez es en serio. Sé que hay muchos que escuchan el audio y otros sí pueden entrar a la página. Espero que hoy sea un día en victoria, con muchos me gusta. Dios los bendiga.